la madre tenía sueños lúcidos importantes en los que era como visitada por unas entidades, lo que nosotros denominamos como grises. Veo una abducción nocturna. La primera vez que es abducido lo ve con mucho miedo. Son como unos seres que tienen piernas muy altas y que tienen como unas formas raras. Son parecidas al cuerpo humano, pero son como más caderones y como si fueran dos pelotas. Y en la parte de la cabeza es como si no hay cuello, no hay división. Toda la energía de él se empieza a activar y ahí es donde él empieza a canalizar y empieza a materializar todo lo que él va sintiendo a su alrededor y también las sensaciones que él siente a niveles dimensionales. Los oídos tienen en él una capacidad de captar muchísima información, y esa información, cuando va llegando del exterior, entra a través de los oídos, empieza a ordenarse en su hemisferio izquierdo y en su hemisferio derecho, y él empieza a canalizar. Cómo él aprovecha esta forma de canalización en esta forma y en esta vida física. Otro beneficio que observo que esas entidades obtienen, Ira, es intrínsecamente la información del pánico creado en su momento a partir de las primeras observaciones de las profecías. Ellos utilizan a él y a otros humanos como amplificadores emocionales. Quiero que conectes con este señor Parravicini para que me permitas hablar con él. Benjamín, ¿cómo aprendiste tú en esta parte humana a identificar qué extracto informativo era el que podría ser presentado para la interpretación humana? Hay un señor que nació en 1898 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Era hijo de Benjamín Tomás Solari y Romero, un diputado nacional, y Dolores Tomasa Parravicini, hermana del actor Florencio Parravicini. Desde pequeño, Benjamín mostró interés por el arte y aparentemente por la espiritualidad, y a los 17 años comenzó a trabajar como ilustrador de una revista. Empezó él, a lo largo de su vida, creó psicográficas o dibujos acompañados de textos escritos que hablaban de temas como la política, desastres naturales, avances tecnológicos, sobre el futuro de la humanidad. Vamos a observar a este hombre, qué era lo que él realmente veía o no, si canalizaba o no, y qué era lo que realmente él decía con esos escritos. Fede, quiero que vayas a la forma en que él impregna la obra o sus obras o sus dibujos de este misticismo, de esta espiritualidad aparente. Quiero que observes qué es lo que sucede. Nico, quiero que vayas a esta parte de observar la concepción y su parto, ver qué es con lo que él está conectando y esas habilidades que se despiertan en la adolescencia, si las traía ya desde esta parte de su gestación o fueron adquiridas. Y Margarita, quiero que vayas a la parte de esta función de
las profecías que va él escribiendo, que va diciendo y que va manifestando en sus obras. Vamos a ver qué pasa. Respiran profundo, voy a contar de 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Nico. ¿Me escuchas? Ajá. Mira, lo que yo observo es, por ejemplo, el proceso de embarazo de la madre de este ser. Ujú. Observo que la madre durante el embarazo tiene aproximadamente como 7 desmayos. En esos 7 desmayos, la madre tenía sueños lúcidos importantes en los que era como visitada Ujú. por unas entidades, lo que nosotros denominamos como grises. Ajá. Se observa que hacen como la función de cuidarla, como cuando se desmaya, procurando que su energía no se desbalancee y se acercan mucho al vientre. No observo que instalen o que saquen algo, sino más bien como si los protegieran. Ok, ¿y de qué los protegen y por qué necesitan estar protegidos? Fede. Bueno, cuando me conecto con esta parte del misticismo de su obra, es como si me voy a un momento, una edad de este personaje cuando tiene 5 años exactamente y veo una abducción nocturna en un momento de sueño. Él se orina en la cama y todo en ese día. Y lo que, o sea, él la primera vez que es abducido lo ve con mucho miedo, pero esto que dice Nico es como si él tuviera una predisposición ya con otra característica, es como un ser que es humano, pero es híbrido con uno que se llama como Amnan o algo así, que son como unos seres que tienen piernas muy altas y que tienen como unas formas raras, son parecidas al cuerpo humano, pero son como más caderones y como si fueran dos pelotas, y en la parte de la cabeza es como si no hay cuello, no hay división. Entonces es como si estos seres em, tienen esa capacidad de moverse en proyección hacia ciertos puntos, y es una parte que está en él, en su ADN, y que cuando él es abducido, en esos momentos es como si se activa esta parte de su ADN y comienza a trasladar esto después de adulto a sus obras. Es como si él varias veces ha abducido, pero no traslada en el mismo momento. Es posterior, em, como ya en la adultez, que es como si se activa la memoria, como a los más o menos 20, 22 años, 23 años, que se activan estas memorias latentes en su cuerpo. Observa cómo se va activando ese ADN. Él pertenece a ese lugar, a esta forma de estos seres, o por qué es así. Margarita. Bueno, yo lo que empiezo a ver es un campo energético
que es muy amplio. Y este campo energético tiene una forma, una estructura que es muy similar a la forma de una sombrilla. De aquí de la corona bajan una especie de filamentos que hacen que él esté conectado a la tierra, pero a la vez el campo tiene una especie como de caminos, de aperturas energéticas donde le permiten a él transportarse o moverse a diferentes dimensiones. Y lo que noto también en su cuerpo es que su parte izquierda, la parte de su hemisferio izquierdo, está mucho más desarrollado que el derecho, es como si gobernara más su cuerpo. Y él tiene una forma energética de moverse muy particular porque se mueve así como en esta forma, como si fuera un péndulo. Y en la medida que él se mueve, es como si él estuviera absorbiendo mucha energía que hay en la Tierra y fuera como una especie de antena, como una especie de parabólica, donde él va conectando con lo que está aquí en el ambiente. Entonces, en el momento que él hace esa doble conexión en su cuerpo, es como si él empieza a canalizar porque todo su sistema circulatorio energético fluye de una manera, es como si fueran una especie como de luces de color violeta que funcionan, haz de cuenta, van circulando alrededor de su cuerpo y eso hace que lo haga en los momentos donde está como muy conectado con el cielo y con la tierra, lo hace mucho más sensible y es como si toda la energía de él se empieza a activar y ahí es donde él empieza a canalizar y empieza a materializar todo lo que él va sintiendo a su alrededor y también las sensaciones que él siente a niveles dimensionales. ¿Cómo él aprovecha esta forma de canalización en esta forma y en esta vida física? ¿Están ahí? ¿Sí? ¿Escuchas? ¿Sí? ¿Tú me escuchas? No te escuchaba. Ah, ok. Hoy comparto. ¿Sí? Ah, lo que yo observo, Ira, es que más allá de protegerlos como en un plan de selección, cuidan que el embarazo se lleve a cabo. No tienen como un objetivo de protección más allá que procurar que la vida y el feto continúen. Lo que yo observo, Ira, es que durante el embarazo este tipo de entidades ha estado como colocando en la comida de la madre un exceso como de proteínas y de carbohidratos para que parte de eso también lo consuma el feto. Es como si a la hora de consumir eso se desarrolla esta parte cerebral en donde es como si fuera, es como un hilito que está abajo de la glándula pineal que ellos sobreestimulan, como si levantaran en él una pestaña detrás de la glándula que lo hace tener como estas percepciones, digamos, de alguna manera. Pero ellos sabían que no se iba a presentar al inicio, que era algo que ellos estaban preparando para que el cuerpo a la hora de desarrollarse lo obtuviera. ¿Qué beneficio tendrían ellos de estas canalizaciones? Observa. Fede. Se te escucha raro, Ira. Sí. Cuando veo, él sí es parte de, es como si él fuera 40% de esta forma de ADN de esta raza y 40%, y 60% humano. Entonces, cuando él activa la parte de la psicografía y la forma de también de la escritura, que no me acuerdo cómo se llama esa que escribe solo, es como si se activa un segundo par de ojos a la par de la pineal. Entonces son como si fuera el ojo humano adelante,
el ojo de esta otra especie como atrás, que es distinto, es como si fuera, no es un ojo, no es un globo ocular circular, sino que es como una especie de disco plano, así, y la glándula pineal se activa y hace de cuenta que se forma una pirámide en su cabeza, y cuando se forma esa pirámide, él es capaz de captar a través de todas las pirámides del planeta Tierra información tanto de la actualidad como del futuro y de otros tiempos, y a él en ese momento no mide como un tiempo específico, no dice me voy a tal lugar, no es direccionado, sino que es como que le llega una información de las bibliotecas de la Tierra y él escribe. Ok, denme un segundito que se me está descargando la tablet. Permítanme un segundo. Ok. ¿Me escuchan mejor ahora? Sí. ¿Sí? Ok. Muy bien. Margarita. Bueno, a ver, lo que pasa es que el campo, su morfología energética no se parece a la morfología energética de un humano común, por la forma que te decía, por esa estructura que tiene. Cuando uno conecta, primero hace un primer contacto con esta última capa, te cuenta, es como si él estuviera envuelto en una capa muy dura, pero en la medida que vas accediendo a las capas internas de su campo energético, haz de cuenta es como si él tuviera una capacidad de esponja, como si él tuviera una facilidad de absorber energía del ambiente. Haz de cuenta, parece como una especie de bronquios, como muchos filamentos que están muy activos en su campo energético. Y ya cuando llegamos a la parte física, juega un papel muy importante la parte de los sentidos, sobre todo la parte de los oídos, porque los oídos tienen en él una capacidad de captar muchísima información, y esa información, cuando va llegando del exterior, entra a través de los oídos, empieza a ordenarse en su hemisferio izquierdo y en su hemisferio derecho, y él empieza a canalizar. Es como si se prendiera en una forma de cerebro que él tiene como muy particular, porque haz de cuenta como si él tuviera una capacidad mayor que la de un ser humano de poder almacenar mucha información. En el momento que él toma la información del ambiente, haz de cuenta como si él pudiera, como si él se expandiera energéticamente, su cuerpo hace como una especie de, como de latido. Hace esta función y vuelve y baja otra vez y empieza él a canalizar toda esta información. Entonces, esa facilidad que tiene él, pues hace que él, donde vaya caminando
o donde él vaya sintiendo que hay información, su cuerpo en forma natural empieza a hacer esta activación cielo y tierra y ahí es donde empieza a activar toda esta energía. Aparte que la parte de su piel es una parte muy sensible, él parece como una especie de pila porque tiene una capacidad de recopilar energía y hay momentos en que se siente la energía de él supremamente caliente y después la energía va bajando. Es la forma y el movimiento de la energía que él hace y que le ayuda a percibir y a canalizar información. ¿Cómo va bajando esa información y va acumulando esta forma de energía en su cuerpo y empieza a acomodar para transmitir? Y Fede, en esta forma en que él se conecta con todas estas formas de las pirámides, la geometría que van formando las pirámides, ¿cómo es que él contacta con qué líneas de tiempo desea conectar o es algo natural o cómo es que él va conectando con ciertas informaciones? Nico. ¿Me escuchas, Ira? Sí. Ira, yo no observo un beneficio directo, o sea, el primer beneficio que observo más bien es la capacidad no solo de que este hombre produzca algún tipo como de visiones, sino la capacidad de hasta cierto punto editarlas. No observo que le implanten imágenes en su cabeza, sin embargo, sí observo que esta capacidad que conectaron desde el feto les permite orientar hacia dónde puede moverse una vez que la visión ya se está dando. Digamos que es un seguro, es como asegurar determinada información que será mencionada sin exagerar o sin crear codependencia de la misma y sin crear este pánico colectivo, manejándolo más como una situación justo como nos lo mencionabas en la historia, ocultándolo o transfigurándolo con esta parte del arte. Otro beneficio que observo que esas entidades obtienen, Ira, es intrínsecamente la información del pánico creado en su momento a partir de las primeras observaciones de las profecías. Ok. ¿Qué pasa con esta información que se está dando y de alguna forma se está poniendo en esa revista, la gente la está viendo, la gente está diciendo? ¿Qué pasa con esta canalización de esa energía por medio de la información? ¿Cómo llega hacia ellos esta energía que se produce por esta forma humana, que somos todos los que podemos acceder a esa información porque es muy pública, y que ellos van conectando a través de los años, porque han sido muchos años y estas profecías han ido aparentemente muchas cumpliéndose? Fede. Bueno, hay una parte que es natural de la Tierra con la que él Ujú. conecta en en momentos específicos. Es como si hay una serie de movimientos terrestres que van encastrando como engranajes y son como formas piramidales, pero hace de cuenta que están sin base y es como si se van apilando con una distancia intermedia entre pirámide y pirámide y quedan así como una pirámide dentro de la otra, como si fueran apiladas. Y cuando hacen ese encastre, generan como un centro energético muy potente, como si fuera una flecha. ¿Viste las representaciones de esas flechas que tienen atrás no sé cómo decir eso, como Ujú. las espaditas así, Sí, las bueno, puntas así, de las... las Ujú. puntas, eso. Es como si es así la representación y energéticamente eso estalla una información de una posibilidad temporal futura de acuerdo a cómo se está gestando la energía en el momento presente de la Tierra. Era eso lo que él escribía y lo que él canalizaba. Cada vez que esa pirámide se encastraba, y lo que observo son movimientos de determinadas líneas de la Tierra que cuando hacen un movimiento de rotación completa, o sea, en el día, y un Ujú. movimiento eh,
que calzan como las líneas estas energéticas que Ley. van teniendo las líneas ley, es como si coinciden en determinados puntos donde hay muchas bibliotecas de la Tierra y encastran todas juntas y en ese momento se activa la información. Veo como momentos en el año en los que él estaba mucho más introspectivo, porque eran los momentos en donde estas pirámides se alineaban y es como si él tenía esa capacidad de transformar la información en un lenguaje que pueda ser entendido. Entonces es como si él es como un canalizador natural para que la información de la Tierra sea vista por el humano. Ok. En esta forma de canalización natural que él tiene, ¿cómo es que entonces conecta? Porque entonces esas flechitas de las que dices es como si fueran diferentes dimensiones y diferentes tiempos de la Tierra con las que él va conectando. Entonces, en esta forma de ir conectando de manera natural, ¿cómo es la que llama su atención? ¿Cómo se presenta con la energía para que llame su atención y se conecte a eso y baje la información? Margarita. Bueno, yo lo veo a él como un humano, en el momento que él es un humano como cotidiano, lo veo a él un hombre muy mental, pero en el momento que este hombre empieza a conectarse y empieza su cuerpo a pulsar, todo su cuerpo empieza a cambiar de forma, es como si todo su cuerpo se sincroniza y los sensores que tiene en su cuerpo, que veo que hay uno que tiene en la planta de los pies, y hay uno que veo que tiene aquí en la parte de las manos y tiene aquí uno en la parte de la nuca y tiene uno aquí. Entonces, toda esa energía es como si se sincroniza, se empieza a activar y su campo energético se empieza a expandir, expandir, expandir. Cuando él empieza a tomar esta conexión con la Tierra, haz de cuenta, va tomando y va conectando con los ciclos de la Tierra. Por eso es que la parte de las profecías, porque en la Tierra ya está la información y la información de la Tierra está por ciclos, la Tierra se repite. Haz de forma, la Tierra va creando como esta especie de movimientos semicirculares que van creando a su vez como una especie de portal energético que permite que personas como él, que tienen esa facilidad de pulsar y de canalizar, puedan conectarse, por un lado, con los ciclos de la Tierra internos, donde él va revelando esa información, pero cuando él empieza a canalizar la información que está en el ambiente, haz de cuenta, se ven una serie de partículas como orbs, pequeñas, muy pequeñas partículas que él tiene los sentidos, cuando está sincronizado, tiene los sentidos muy, muy abiertos, muy desarrollados y empieza a recibir a través del olfato la información a través de estas pequeñas partículas que hay en el ambiente y él empieza a absorber y en el momento que él absorbe y va tomando esta energía de los ciclos de la Tierra, como de estos ciclos internos, haz de cuenta es como si su cuerpo empezara a registrar, empezara como a percibirse una especie de temblor en su cuerpo energético y él inmediatamente empieza a sincronizar esa energía y empieza a canalizar, pero hay una gran expansión de su cuerpo, es como si él tuviera una gran capacidad de volverse un ser muy, muy amplio, muy grande y en esa capacidad él pudiera conectar con lo que hay en la Tierra y con lo que él ha ido almacenando como información. Es como si él fuera una especie de biblioteca viviente que le permite en momentos precisos conectar con esa información. Entonces ahí es donde él puede sentir, puede canalizar y puede empezar a transmitir estas profecías que tú dices que han sido muy acertadas. ¿Por qué él decidió encarnar como esta forma híbrida humana? ¿Qué beneficio él obtenía o qué era lo que él quería transmitir en realidad a la parte energética y a la parte física humana? Nico. ¿Me escuchas, Ira? Sí. Ok, Ira, mira. Yo observo que inicialmente estas entidades también
aparte de influir en estas perspectivas de visiones, observo, Ira, cómo expanden alrededor de él, de alguna forma, la misma aura que ellos manejan. Una vez que este personaje, es que yo sigo, o sea, estaba enfocado en la parte de su infancia y seguimiento, pero observo que como recurrente, en progresión, en momentos específicos de su vida, que en este caso vendría siendo los 7, los 14, los 21, como en esta frecuencia de 7, es que se involucran como más de lleno en su entorno y crean instancias en las cuales pues van como haciendo que él se sienta como aislado, por decirlo de alguna manera. Este aislamiento en su etapa adulta tiene un reflejo importante porque es a partir de este aislamiento que él empieza a, digamos, interactuar como profeta. Esta instancia, toda esta personalidad que le fueron desarrollando, le dio en el punto en el cual se explota finalmente su talento o su don para haber creado toda una escena en lo que sería él como humano. ¿Qué es lo que él percibía de él mismo a través del tiempo? O sea, él se percibía que iba a lograr esta parte de comunicación a través de los años, a través del tiempo, y que, por ejemplo, hoy se estuviera hablando mucho de esta predicción que ha hecho sobre la Tercera Guerra Mundial. Fede, no te oigo, Fede. Acá hay de nuevo el mecanismo ese como el que te decía de los engranajes. Es como Ajá. si estas pirámides van pasando, hay mucha información que él deja pasar porque son posibilidades muy como volátiles. Es como si la energía se va moviendo y van encastrando 2 pirámides, 3 pirámides, 4, lo que sea. Y cuando van encastrando así, él deja pasar, deja pasar. La información que él traslada a la psicografía y a todo lo que es eso, son cuando se apilan 9 pirámides. Porque en ese ciclo de las 9 pirámides, y no solamente una sola vez, él deja que la información suceda doble vez, o sea, doble apilamiento de 9 pirámides, para que él confirme que esa información ya está plantada en la tierra, porque es como si en el movimiento de estas pirámides, que son como las bibliotecas que van girando y se van moviendo y se van encastrando, van moviéndose de acuerdo a todo lo que va viviendo el sistema terrestre. Entonces, cuando estas 9 pirámides se encastran por segunda, tercera vez o cuarta vez inclusive, ahí es cuando ya hay una manifestación física de la sucesión, más allá de que sea en un tiempo futuro o en un tiempo pasado. Él por lo general conectaba con lo que era a futuro en las proyecciones de doble conexión de las 9 pirámides. Claro, son muy subjetivas las interpretaciones que puedes dar, porque como son estos dibujos, y tampoco es que dibujara tan precioso, pero se interpretan de acuerdo al estado de ánimo de quien va interpretando también. Eso es interesante ver, pero cómo se van conectando con los miedos profundos de la misma humanidad. Quiero que conectes con este señor Parravicini para que me permitas hablar con él. Margarita. Bueno, yo lo veo a él, no lo veo como un ser que venga de otro lado, como de las estrellas, yo lo veo que es un ser que es de la tierra, porque es un hombre que está muy conectado con los ciclos, conoce mucho el funcionamiento de la tierra, y la tierra, desde la visión que puedo ver a través de él, es que la tierra es una biblioteca multidimensional. Entonces ahí está toda la información más allá del pasado, presente, realmente es una información que está latente, es como si la información estuviera de alguna manera suspendida dentro de un espacio, dentro de un espacio y un espacio. Son como espacios entre espacios donde la información puede ser tomada. Entonces,
en esta forma de él, en esta forma de su morfología, pues también lo veo a él como un obelisco. Y ese obelisco tiene esta capacidad o su energía, por eso es que lo veía como una forma cilíndrica, esta forma como de recopilar como toda esta información. Hazte cuenta, es como si él fuera una especie de biblioteca. Y tú me preguntabas que cuál sería el beneficio de él. Yo veo que no Ujú. solamente él, sino como muchos de él, lo que quieren es mantener y sostener la información en la tierra para que la información esté presente y esté latente para que los ciclos se vayan repitiendo. Es como una forma de seguir, como una especie de canalizadores y comunicadores que están transmitiendo en las diferentes etapas donde él ha encarnado, va transmitiendo la información de la tierra. Entonces la tierra pues siempre está actualizada en información, sobre todo para los habitantes, para los humanos de la tierra. Es como si de alguna manera es mantener latente como esta conciencia de la tierra. Entonces, por eso es que él tiene como esa forma y esa conexión tan profunda, como si él tuviera una especie como de raíces que lo conectan a la tierra y lo conectan, como te decía, a estas diferentes dimensiones. ¿En qué otras épocas ha encarnado y ha manifestado también sus profecías? Em, que nos diga con qué nombre, con qué forma y cómo estas bibliotecas pueden ir transformando o transmutando la información para un beneficio de la misma tierra, porque lo que entiendo entonces, él es un trabajador de la misma tierra para la misma tierra. Entonces, vamos a ver eso. Nico, no te escucho, Nico. ¿Me escuchas ahora? Ahora sí ya. Curioso ir a esta parte de las guerras enumeradas como tal en nuestra historia, porque Ajá. digamos que aunque no, haz de cuenta, aunque no fue creado en exclusividad como para ser vocero de estos atentados o sucesos, sí Ujú. forman como parte de la dinámica en la que estas entidades se manejan para ir propiciando, pues al fin y al cabo, un flujo de emocionalidad constante o por lo menos un flujo específico de energía. Lo que Ujú. yo observo, Ira, es que lo utilizan como un amplificador. Digamos Ujú. que una vez que se siente la energía propensa a guerra, como tú lo mencionas, ellos Ajá. utilizan a él y a otros humanos como amplificadores emocionales a partir de conectar sucesos muy físicos como un conflicto con aspectos energéticos como lo que vendría siendo la conclusión o la realización de una profecía. Eso lo que hace, Ira, es que la energía que ya de por sí sola mueve el conflicto, sea envuelta de un aspecto de misterio y de fantasía que lo hacen, pues digamos, pesar más, 2 veces más. Y esto hace de la densidad energética una carga muy pesada para el ambiente. Yo observo que no es el único humano, que hay varios, o sea, en el transcurso de la historia ha habido varios humanos que han sido utilizados así, este, entre ellos ese que mencionan mucho de las otras profecías también. El tal, Esta parte, ¿cuál? es que no me viene el nombre, es otro profeta que utilizan mucho. ¿El Nostradamus era? Nostradamus. Ah, ok. A ver, aquí hay una cosa bien importante. En esa parte que dices que son potencializadores y absorbedores de ciertas emociones, esto nos ofrece una mirada profunda al miedo más profundo de la humanidad, pero también a la esperanza que viene a través de ese miedo de la humanidad y a las visiones de poder crear una nueva realidad a través de esta esperanza. Observa qué es lo que más se utiliza precisamente con este hombre, con ese Paravicini, porque bueno, ya después ya hemos visto a otros, pero ¿qué es esta potencialización que se hace a través de lo que es directamente con este señor? Fede, ¿me permites hablar con él? Sí, Ok. se me escucha. Sí, sí te escucho bien. Entonces, ¿me permites hablar con él? Benjamín. Hola.
¿Cómo estás? Muy bien, observando la Tierra desde otro lugar en este momento. Ah, sí. ¿Y cómo estás observando la Tierra desde otro lugar en este momento? ¿Cómo la observas? ¿Cómo la ves? La Tierra tiene muchos espacios. Ajá. En este momento, la forma de observar Ujú, es como a través de un rombo con sus lados levemente curvados hacia adentro, como si fuera una ujú, forma de fractal en la que se ven determinadas porciones energéticas. Observo una densidad que ujú, se está explayando como si fuera un túnel. Es como si la Tierra en este momento está expandiéndose en una forma tubular energéticamente. Yo estoy parado también en la Tierra, pero en una forma dimensional distinta de ella, mucho más sutil. ujú, Una forma en la que la misma Tierra se observa a sí misma. Ella como ujú, conciencia tiene la capacidad de también observarse desde afuera. ujú. Aquí hay una cosa. Ahorita, en esta época, bueno, hay mucha energía que entra, hay mucha energía que está sintiéndose energéticamente y hay mucha forma también de desinformación porque hay esta canalización, vamos a decirlo así, que hay desde otra perspectiva. ¿Qué recomendarías tú en esta forma de bajar información, de contactar esa información? Todo el mundo está muy emocionado con luces, con la luz, con lo que se está con lo que se está canalizando, con lo que se está viviendo. ¿Qué tanto es información que puede de alguna manera también confundir al ser humano si no sabe bajarla, interpretarla y vivirla de una forma adecuada? Al final todo es información y todo existe, Ujú, pero en este aspecto la confusión llega por la forma en que se deformaron los ciclos en los que la humanidad verdaderamente vive. Las formas tradicionales de los antiguos calendarios eran los originales, son ciclos de 12, cuando en realidad nos propusieron semanas de 7, y son formas en las que la Tierra se va moviendo en ciclos de a 12. Son 12 días, son 12 noches, son 12 movimientos. Esos son los días en los que la información capturada a través del aire, del viento y de la forma de sentir el aire a través del cuerpo, es como esa información es más fidedigna a lo que la Tierra realmente transmite, porque hay mucha información de muchos seres distintos. Inclusive toda la humanidad junta genera muchas líneas informáticas a través de todos los sistemas en los que se van conectando a través de sus oídos, de todos sus sentidos, y son círculos. Es como si todos estuviesen conectados a través de sus ojos, sus oídos, sus narices, sus cerebros, sus dedos. Entonces, para poder hacer una conexión directa con la Tierra, estos ciclos de 12 son los importantes para tener en cuenta qué clase de información uno está canalizando. La información puede venir de cualquier lugar y lo importante es comprender de dónde se obtiene ese extracto informativo.
¿Cómo aprendiste tú en esta parte humana a identificar qué extracto informativo era el que podría ser presentado para la interpretación humana? Porque tus obras pueden ser interpretadas de muchas formas. Primero, desde el estado de ánimo de quien va a interpretar. Segundo, desde el momento histórico en que te toca a ti interpretarlo. Tercero, desde la aparente necesidad y miedo. Y cuarto, desde la necesidad de ilusión o de proyección de una realidad completamente distinta. Y esto es una parte de interpretar de muchas formas. Entonces, en realidad, esto que tú nos estás poniendo depende completamente de la propia percepción de la experiencia del observador. ¿Es así? Depende de cómo se posicione usted como observador, porque mis psicografías son para sentirlas con el corazón, son con el latido en donde se obtiene la verdadera información. Los latidos del corazón y los latidos de la tierra tienen que estar coordinados para poder comprender fehacientemente lo que mis dibujos transmiten. No preferiría que sea a través de una emoción distorsionada por corazones que no laten a un ritmo igual de la tierra. Sí hubieron muchas interpretaciones de esta información, pero también hubo una gran cantidad de información robada para que la humanidad no desencripte lo que la tierra quería decirles. Hay mucha información que fue distorsionada porque una forma de baúl en la que Jobs iba juntando toda esta información con mucha cautela y con mucha precaución, me fue sustraído. ¿Qué es lo que te hubiese querido o hubieses querido mostrar, hubieses querido expresar hoy día a esta humanidad desde donde tú estás? Que escuchen sus latidos, porque hoy día observo que la forma de latir del humano está muy descoordinado con el latir de la tierra. Esta forma de descoordinación provoca grandes desbalances energéticos en los cuerpos, no solamente de cada humano como individuo, sino también que proporciona reflejos de energías deformes hacia la tierra que impactan sobre ella por tener una deficiencia cardíaca. Es como si la tierra en este momento tuviera palpitaciones anómalas gracias a esta descoordinación que se fue gestando a partir de no ser reconocida y de no reconocerse cada humano como parte de la tierra. Algo que quieras decirle a la humanidad o a las personas que quieran ver esta indagación. Que se centren más en su corazón, en su piel y en sus pies. Ahí está todo lo que necesitan. No hay nada más importante que eso. Perfecto. Desconecta, Fede. Desconecta. ¿Cómo te sientes? Bien. Ok. Margarita. Bueno, yo lo veo a él encarnando siempre en forma masculina de hombre, pero veo esa gran capacidad que tiene de estar conectado con la historia de la Tierra, porque cuando veo el planeta,
lo veo en su biblioteca, es como si todo estuviera pasando simultáneamente. Y él Ujú, energéticamente ha estado en Egipto, ha estado muy conectado con las religiones también, lo veo muy conectado con Zoroastro, lo veo muy conectado con episodios que han sido fundamentales para la Tierra, lo he visto conectado también con momentos de guerra, pero el campo energético de él tiene, y lo veo como un profeta, en un momento lo veo como un hombre anciano, un hombre que transitó, es como si hubiera sido él en una vida también un ermitaño, como si él ha pasado por diferentes periodos también, no solamente de la historia de la Tierra, sino de sus propios periodos históricos como alma, y ujú. esa capacidad que él tiene de expandirse y de absorber toda la información y guardarla. Como yo te decía, es que él parece una gran biblioteca, entonces cuando él encarna, todos sus cuerpos sutiles, que era lo que veía al inicio, tienen esta capacidad de ir conectando con las formas multidimensionales. Es como si de alguna manera él hiciera presencia no solamente en la parte física, sino también en las partes energéticas. Entonces, por eso es que él logra acumular tanta información y veo que en un momento él también habitó el interior de la Tierra. Entonces es un hombre que tiene mucho conocimiento, es un hombre que ha podido sentir, vivenciar las diferentes como estadios de la Tierra adentro, en la superficie, cómo se puede conectar con la parte de la atmósfera, cómo puede percibir y sentir, por lo que su campo energético, al tener esta forma, tiene una sensibilidad, como unas formas de filamento, pero en ciertos momentos va tomando él una forma de espiral. Y esta forma de espiral está muy concentrada en la parte de su ADN, aunque se le ve una forma de ADN humano, pero haz de cuenta, es un ADN que se ve mucho más expandido, que tiene un movimiento diferente. No es esta forma como ondulatoria, sino él parece que moviera en forma de círculos. Entonces esto le da una mayor capacidad de manifestar, de sentir, de absorber y también de sostener, porque sostener mucha historia de la Tierra, pues se requiere de un cuerpo que tenga también esas capacidades. En esa parte de ir sosteniendo esta energía y esta información, observa cómo decide cada cuándo él necesita encarnar para dejar parte de esta información a los cerecitos que habitamos aquí esta superficie de la Tierra. Nico, no te escucho, Nico. ¿Ahora me escuchas, Ira? Ajá. Mira, lo que sucede con estas amplificaciones de energía en estos seres en específico, pero ahora hablando de él en específico, pasa pasa esta opción segunda que tú mencionas. A diferencia de otro tipo como de profetas Mm, alarmistas, ujú, digamos que en un sentido el propósito de la amplificación es, primero que nada, el recorrido de la información ujú, en un sentido como de globalizar la idea emocional y en un ujú, segundo sentido de preparación incluso, irá como si en el sentido de sus profesiones, de sus profecías, perdón, deseara informar. Y es la forma en la que él combina su energía con este propósito inicial y crea como esta importante forma de transmitirse, porque no todos los profetas se vuelven tan populares tan rápido o son tan recurridos como él, por ejemplo, en esta actualidad. Y tiene que ver con esta forma en la que el doble mensaje de llevar la información sale tanto de las entidades que de alguna forma pues aún lo rodean y de él como humano con esta doble creencia de la capacidad de poder transmitir el mismo mensaje. ok. Fede, ¿cómo lo sentiste tú? Yo sentí que estaba como en otro, o sea, él estaba como en otro espacio. Yo veía lo que veía, era como, como una forma muy diferente de la Tierra. Es como si ve la Tierra no como algo físico, sino pura energía, la forma energética tal cual, o sea, y era como una cosa tubular expandida en esa forma que él describía como una especie de rombo con como con los lados hacia,
como hacia adentro, como chupados, como si fuera una estrella de 4 puntas, algo así. Y esta forma era como si él sentía conectada con su corazón. Entonces, en esa forma yo observé cómo muchas veces esas palpitaciones que describió en un momento estaban también anómalas en esa parte de su propio corazón. Y lo que esa forma generaba era como también una discordia entre los que habitan ese espacio dimensional y energético y la misma forma de esa energía que denominamos tierra. Ok. Margarita. Bueno, yo veo que este ser está como en una forma energética en los momentos que no encarna, pero veo dos cosas y veo dos situaciones, como la Tierra está en una constante información. La Tierra trae una serie como de túneles o de canales energéticos que permite que no solamente la información que está en la superficie también esté conectada como con la parte intraterrena de la Tierra. Entonces, el momento que ya es este ser elige encarnar, la Tierra empieza a abrir una especie como de toroides, como de energías que van tomando una forma cilíndrica para que él pueda encarnar y pueda de alguna manera bajar información, porque son momentos en que la Tierra y los humanos necesitan conectar con ciertos aspectos. Entonces, pasa eso, es como, haz de cuenta si la Tierra viera pequeños toroides simultáneamente y no solamente descienden él, sino descienden seres que tienen como energías similares cuando la Tierra necesita información y cuando necesita de alguna manera mm, conectar a las personas y es una forma porque cuando la Tierra empieza como a moverse así, como a tener esta serie de movimientos, es porque la Tierra empieza como a querer liberar esa información que yo la veía por medio de ciclos. Entonces ahí es donde se abren como estas ventanas de oportunidad y estos seres pueden descender, pueden bajar esta información y cuando bajan la información ya sus almas vuelven otra vez y salen de este plano. Ok, entonces ahora vamos a conectar con estas bibliotecas que el mismo Parravicini conectaba, pero vamos a decirle a él por medio de esta indagación que nos permita conectar a cada uno con alguna información que pueda ser de utilidad para ver cómo es que él nos muestra esta forma de canalizar y de bajar su información. Queremos que nos muestre cómo él lo hacía y que nos dé la información y que me vayan diciendo cómo es que él hace esta forma de bajar la energía. Nico. Ira, es que lo que yo observo, ¿me escuchas? Sí, sí. Lo que yo observo, Ira, es que él conecta con una parte de la información del planeta que de alguna forma, en un sentido creado, viene Ujú, siendo como un programa que se repite. ujú, Digámoslo así, él entra a la información de la Tierra y lo que observa es el mismo episodio, por llamarlo de alguna manera, de la ujú, existencia humana, pero en distintos tiempos. ujú, Haciendo referencia a esta frase que dice, no hay nada bajo el sol que no se repita, ujú, Parravicini toca con las situaciones terrestres que de alguna forma, por deducción, tienden a repetirse. Por ejemplo, lo primero que me muestra es la misma escena en muchos tiempos de la sociedad humana del planeta llegando a un punto de auge de interconexión. Observo como si se desarrollara algún tipo como de telaraña y de alguna manera representa esta conexión en línea que todos podemos enfocar. Y lo que observo es que estas conexiones, en particular cuando se crea la asociación completa del planeta, llega a un punto clímax en el que automáticamente tienen un autodeclive o una caída a partir de un conflicto. Y esto se ve en todas las etapas de la historia de la humanidad y es como una forma en la que él deduce que también puede suceder a futuro. ujú. O sea, él entra en los bucles
del tiempo de la Tierra aparentemente no resueltos que vuelven otra vez a repetirse y que vuelven otra vez a repetirse. Pues fíjate, aquí hago una aclaración, más que de los bucles de la Tierra que no se han solucionado y que se repiten, los bucles humanos de experiencias humanas a través de la socialización que no hemos dejado de repetir. Ok, humanos en la Tierra, perfecto. Fede. Sí, en este aspecto es muy parecido a lo que dice Nico. Observo nuevamente esa figura de pirámides apiladas, pero son sucesos que se van creando a partir de una repetición energética que el humano crea y que por eso te decía que hay muchas posibilidades de acuerdo a cómo el humano se vaya moviendo. Pero cuando siempre encaja todo, ahí es cuando él transmite esa información. Y yo observo triadas, o sea, es como si se producen las bajadas de información de a tres. Entonces hay tres sucesos en los que él puede claramente ver la creación de la manifestación a partir de esa alineación y baja los tres sucesos juntos. Entonces, cada vez que esa forma piramidal se alinea, es como si hay tres sucesos que corresponden como a una energía distinta de lo que se está moviendo en la Tierra, pero que encajan en la misma línea, y esas tres baja, es como si se crea como una especie de T en la forma energética en cómo él va bajando esa información. Con un estado de mayor de contabilidad. Así. Ok. Margarita. Bueno, yo lo que veo es que tienen su campo energético que es diferente al campo humano, una capacidad de sincronizarse con los movimientos de la Tierra, y tiene una gran capacidad de conectarse con el ADN de la Tierra también. Entonces, en el momento que él va sincronizando y en el momento que él va sintiendo la energía, el ADN va creando estos portales. Volvemos a ver estos portales donde estas circunferencias se unen, y son estos momentos de poder entrar y poder acceder a las bibliotecas. Y en el momento que él hace esta sincronización y este movimiento con la Tierra, porque no va en contra, sino sería muy fuerte, ¿no? La canalización es algo que es muy ondulante, es algo que va fluyendo en él y va llegando toda la información. Y veo cómo en la medida que él conecta con el ADN de la Tierra, conecta con su ADN, su campo energético, todo empieza a sincronizarse, todo hace como un match. Ahí es donde empieza a sentir el fluir de esa energía, el fluir de la información, y ahí es donde él puede empezar a canalizar con facilidad, puede poder transmitir sin esfuerzo, simplemente es algo que fluye, plasma y escribe y ya, y queda eso. Pero está muy conectado con el ADN. Muy bien. Entonces, ahora vamos a desconectar de todo y de todos y vamos a volver. Y desconectados de todo y de todo, regresan. ¿Dónde está su vida? ¿Dónde está su respiración en este momento presente? Regresamos cada uno a su ritmo y cada uno a su propia energía. ¿Cómo les fue? Bien, Bien. Bien, ¿Sí? mira. sí, sí, ¿Cómo se sí. sintieron? ¿Bien? Bien. Sí. Interesante la forma de bajar la información, porque, bueno, ahorita está entrando mucha energía a la Tierra y está entrando muchísima información. Y esta parte que el próximo mes será el tema de las canalizaciones, esa parte de cómo la gente quiere conectar siempre con esa luz, siempre con esa maravillosidad, siempre con esta forma y no entender
que estamos aquí y que no estamos solos, ¿no? O sea, no porque estén los extraterrestres o algo, sino porque estamos viviendo en la Tierra y con Sí. todo lo que ella conlleva, ¿no? Con todo lo que ella nos muestra y nos da. Y estas formas de canalización muchas veces van muy relacionadas a la forma energética en que nosotros a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional y a nivel espiritual, vamos moviendo nuestra energía de vibración personal. Y, y, y es esta parte interesante de deshacerse de lo acumulado para empezar a estar un poco más, pues no más limpio, sino más, o menos contaminado con ciertos patrones que Descargados. nos, exactamente, que nos limiten un poco menos para poder comprender con más facilidad la información y bajarla. Y no es nada más bajarla, porque hay muchos conceptos que podemos nosotros bajar, pero es empezarla a poner en práctica en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestra vida, para poder entonces acceder a esa forma de vida y a esa información diferente, ¿no? Sí. Sí, mira, porque así como también tú lo mencionas y como se veía, y haciendo referencia a lo que acabas de decir, más que nada que siempre que esté entrando nueva información, poder detectar cómo puede ser información de la misma que solamente se está creando en ciclo y que constantemente estamos repitiendo. Y eso pasa también con nosotros como humanos en nuestro cuerpo, porque cuántas veces en la vida no caemos en la misma circunstancia cuando creímos ya haberla experimentado. O cuando desde el ego decimos, yo ya brinqué eso, yo ya aprendí eso, yo ya pasé eso, y regresamos ahí. Y nos volvemos a equivocar. Pero aquí la cosa no es equivocarnos, es entenderlo y tener la capacidad, pues, de mostrarnos de verdad y de vernos. Y en esta parte de dejar a un lado también, porque hay mucho ego espiritual cuando hay mucha forma de bajar información. Y entonces es cuando nos podemos nosotros como poner el pie nosotros mismos. Entonces, en esta parte de la canalización es, fíjate, hay una parte muy interesante que habla de los conceptos, porque si tenemos un mal concepto y una mala forma de canalizar, y una mala forma de bajar, y una mala forma de asimilar, vamos generando esta parte de contaminación, porque nos estamos contaminando en vez de ir como saltando, porque al final de cuentas, cada vez que vamos accediendo y transformando información, es como si fuéramos haciendo pequeños saltos que no te regresan atrás, sino que te ponen en otra circunstancia. Entonces, es interesante ver esta forma de cómo los seres humanos, a veces con una necesidad de canalizar, y no es que tenga necesidad, sino que simplemente tenemos una forma energética de aceptar, de ver y de requerir y no de necesitar información, que es diferente requerir a necesitar. Y ahí es donde podemos muchas veces equivocarnos y ahora sí que nosotros mismos, pues chocarnos con nosotros mismos. Esa es lo interesante. Sí, porque lo que se siente también es que el humano tiene esa capacidad natural de canalizar en la medida que él fluya. Cuando él empieza a sentir que esa energía es forzada, ya empieza a como a sentirse tenso, es como si ya la información no llegara correctamente. Entonces vi o sea, cómo se veía esa parte de cómo él podía como ordenar toda esta parte energética y poder permitir que toda esta energía fluyera y entraba como así fácil, 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 sin ninguna resistencia, que yo creo que muchas veces la resistencia es lo que hace que las canalizaciones empiecen a estar forzadas y pueden llegar a ser en cierto modo hasta dolorosas. Sí, y en esta parte, porque esta parte de la canalización muchas veces estamos buscando una adivinación, como en Ujú. este sentido, ¿no?
Y a veces no necesita haber una adivinación, necesita haber una comprensión y bajar la información realmente, ahora sí que en tu tiempo, en esta realidad, ¿no? Sí, lo interesante de él es cómo que me llamó mucho la atención es que se dejaba mucho sentir por el movimiento general de toda la energía, entendiendo el terráqueo como una energía global, en donde no hay nada separado, porque se veía como una masa uniforme. Entonces quiere decir que nosotros, por más que seamos individuales, también estamos perteneciendo a otra masa energética y es muy interesante cómo él iba viendo, iba entendiendo todas las múltiples líneas que hacían a esa estructura energética. Y eso me pareció muy distinto a otras formas de canalización que ya tuvimos oportunidad con este chico Javier y otros que hacían cosas similares, pero que no eran desde un punto de conexión, sino que era más bien con otra estructura energética, otra forma. Es que lo interesante que tiene este señor es que si tú lo ves desde un punto positivo, te da como la forma de verlo, de una forma positiva y cómo manifestarlo y verlo así. Si lo ves desde una forma negativa, pues te ves en esta forma de que te vas y te suicidas mañana porque va a explotar. O sea, tenía esa capacidad de que cada uno en su estado frecuencial pudiera tener una interpretación, más no es lo que realmente pasa en la realidad de cada uno, porque recordemos que cada uno tenemos una visión fragmentada de esta realidad. Y eso es interesante también. Exactamente. Bueno, chicos, gracias y nos vemos. Cortamos la grabación. Bye.